Buenas noches. Después de haber alabado al Señor, vamos a disponernos para seguirlo alabando, pero poniendo toda la atención a su palabra. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia, el libro a los Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Y hoy estamos ya terminando nuestra serie Cristo es suficiente para todos los asuntos de la vida. Amén. ¿Cuántos fuimos desafiados en esta serie? Pero también creo que aprendimos sobre la importancia de conocer a Dios. Es algo que como iglesia de manera personal tenemos que seguir creciendo. Un predicador decía que entre más conozco a Dios, más me enamoro de Él, más quiero pasar tiempo en comunión con Él, más quiero ser obediente, quiero sujetarme a su gracia. Así es que, hermano, la única manera de crecer y de madurar es a través de manifestar con nuestros hechos que Cristo es suficiente para nuestra vida. Amén. Así es que el último tema que hoy vamos a compartir está en el verso 12. Vamos a leer Colosenses capítulo 4, verso 12, que dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y dice, ¿para qué, hermano? Véalo conmigo, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y ese es el tema de hoy, hermano: firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta hermosa serie que nos desafió. Algunos principios que vimos, Señor, confrontó nuestra vida, nuestra fe, nuestras malas actitudes, nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras. Y te pedimos por tu gracia capacitadora, Señor, que nos ayudes para que sigamos creciendo en la vida espiritual. Una vida espiritual, Señor, en otras palabras, que nos parezcamos más a Cristo. No se trata de ver cuántos dones, cuántas virtudes tengo en estos dones: profecía, milagros, cantar, si canto, si toco, si predico. De hecho, Señor, la virtud que resaltas en la vida de los creyentes es esa virtud de parecernos más a ti. Eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Por eso nos has dado los frutos de tu Espíritu Santo. Nos has dado ese fruto maravilloso, Señor, con 9 virtudes que son calificativos a una vida, Señor, cristocéntrica. Señor, parecernos a Cristo no significa que no dejaremos de fallar, de cometer errores, pero no implica eso permanecer en el pecado. Líbranos, Señor, de seguir en la vida antigua, porque ahora en nuestra nueva vida en Cristo, Señor, las cosas viejas han pasado y todas en el presente, día con día, tienen que ser hechas nuevas. Pedimos de tu palabra para que nos siga alentando, confirmando y afirmando, Señor, y estableciendo nuestra vida para que vivamos cada día como tú quieres. Y la iglesia dice amén y amén. A manera de introducción, mis hermanos, un predicador dijo: gran consuelo en los problemas y dificultades de la vida es tener compañeros cristianos que se preocupen por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: ¿estás preocupado? Bueno, preocúpate en algo, en ser un buen compañero de milicia. Una de las grandes bendiciones, mis hermanos, de la vida cristiana es precisamente poseer un buen amigo o ser un buen amigo. La amistad, mis hermanos,
Se dice que es como una planta que hay que cultivar. Requiere del abono, pero del amor, y el agua, de la comprensión, para que crezca saludablemente. Eso lo decía un predicador del siglo pasado. Hay quienes, al cuidar, mis hermanos, ese plantío, lo cultivan cuidándolo contra la cizaña de la envidia, la incomprensión y el orgullo. Diga conmigo: cizaña, incomprensión y orgullo. Esas tres pecados, errores o obras de la carne, mejor si lo ajustamos a la palabra, son obras carnales, hermanos, que tendremos nosotros hasta que Cristo venga. Recordemos que tenemos una naturaleza vieja, y la primera naturaleza es de pecado. Y esa primera naturaleza, hermano, el profeta Jeremías dice que el corazón es malo, engañoso. Jesús decía que del corazón salen, ¿qué, hermano? Las envidias, los celos. ¿Qué más? El orgullo, la incomprensión y muchas cosas, dice Pablo a los Gálatas, los cuales los que practican no heredarán el reino de los cielos. De manera que en la Biblia, mis hermanos, se menciona acerca de este punto que hoy queremos trabajar, y es un buen compañero en la vida cristiana. Ahorita vamos a ver en los versos que leeremos, que vamos a leer del verso 7 hasta el verso 18, para poder entrar un poquito en nuestra lectura y comprensión de lo que vamos a tratar de compartir. Y es que en la Biblia, cuando habla de firmeza, de perfección y ser completos en Cristo, hermano, es especialmente en lo que Dios quiere para nosotros. Así es que vamos a dar lectura para poder entrar a nuestro tema, al verso 7, y dice lo siguiente en el encabezado, que dice: salutaciones finales, es decir, saludos a la iglesia. Pero Pablo va a involucrar a varios de sus colaboradores, varios compañeros en su caminar cristiano. Y dice el verso 7: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, es decir, servidor y consiervo en el Señor, en el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Diga: conforte vuestros corazones. Verso 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, él lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, ¿qué dice, hermano? Recibidle. Verso 11: y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Fíjate, hermano, ha hablado de estos hombres que confortan su corazón. ¿Qué más? Que lo han recibido con apoyo, y luego dice: ahora son de consuelo. Verso 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, ¿cómo dice, hermano? Léalo conmigo: firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y ¿quién más? Y Demas, quien en su momento dado abandonó al apóstol Pablo por irse al mundo. Así lo dice en su carta a Timoteo, verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea
y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la lea también vosotros. Decid a Arquipo: mira, que cumple el ministerio que recibiste en el Señor. Verso 18: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Cuántos pusimos atención a estas hermosas palabras? Y bueno, alguien decía: nunca le pones tanta atención a lo que lees hasta que meditas en ellas. Y en estos tiempos, mis hermanos, que hemos meditado en cómo el apóstol Pablo envía esta carta a la iglesia que estaba en Colosa, porque estaba atravesando momentos difíciles por falsas doctrinas que estaban dividiendo la iglesia, que estaban lastimando la fe, apartándolo a muchos de la verdadera fe y desviándose hacia un conocimiento humano. Pero en estas palabras que encontramos en estos versículos, del verso 7 hasta el verso 16, el apóstol Pablo habla de todos los acontecimientos que él tuvo cuando estuvo encarcelado. Se dice que Filipenses, Efesios, fueron cartas que él envió desde la cárcel. Pero desde esa cárcel, hermano, el apóstol Pablo está enviando un tema sumamente importante para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una de las oraciones sacerdotales que quedaron marcadas en las Escrituras está en Juan capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Ora para que hubiera unidad. En otras palabras, compañerismo en el Espíritu. Porque en muchas iglesias, hermano, pudiera haber unidad, pero no en el Espíritu. Hay muchos que se pueden unir, pero no para corregir, instruir en verdad, sino para cubrir incluso pecados ocultos. De manera que en este saludo que el apóstol Pablo da a la iglesia, en todo su caminar en Colosa, al llevar el evangelio, como lo hizo en la iglesia que estaba en Éfeso, así como la iglesia que estaba en Filipos, así como la iglesia que se encontraba en Roma, así como la iglesia que estaba en Tesalónica, así como la iglesia que estaba en cada región que Dios les había mandado a los discípulos, y les dijo: porque predicarán este evangelio. ¿En dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les había dicho a los discípulos que se iban a enfrentar a muchos desafíos, pero también Jesús les enseñaba a sus discípulos a trabajar en unidad, en compañerismo. Así es que una de las grandes bendiciones, quiero repetir, hermano, de la vida cristiana es poseer, aparte de todas las promesas y bendiciones y dones que tenemos en nuestro andar cristiano por obra del Espíritu Santo, ¿qué crees? También necesitamos un buen amigo, un buen compañero. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, en la Biblia, mis hermanos, se menciona ejemplos de amistades sinceras. ¿Cuántos recuerdan a David y Jonathan? ¿Cuántos recuerdan a Ruth y Noemí? ¿Cuántos recuerdan a Jesús y Lázaro? De hecho, ahí es donde encontramos a Jesús que lloró por Lázaro. Y bueno, asimismo encontramos al apóstol Pablo y Timoteo. Recordando un poco de la enseñanza que tuvimos el domingo pasado del pastor Chuy, de verdad nos sigue ministrando. En lo personal, el Señor me habló sobre todo en este tema que nos dio a todos. ¿Sabe qué fue? Todos daremos cuentas a Dios. Dígale al que está a su lado: tú también. Por si alguien decía, todos daremos cuentas a Dios, pero en el tribunal de Cristo. Amén. Según Romanos 14, 10 al 12 y segunda a los Corintios 5, 10, que habla acerca del tribunal de Cristo. Aquí no es en el juicio del gran trono blanco, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, verso 11.
Aquí donde habla de una condenación, serán juzgados, pero para condenación. ¿A quiénes? A todos aquellos que eliminaron a Cristo de sus vidas, que hacen de sus vidas lo que más les convenga, y a los que no quisieron nada con Él. En el tema que el pastor Chuy nos daba, hablaba acerca de las cuentas que daremos a Dios en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir los premios y galardones que Él prometió a sus hijos que le fueron fieles. Quizá alguien diga: pastor, ¿está diciendo que serán recompensadas nuestras obras? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro que sí. Es decir, será recompensada nuestra manera de actuar con los demás. Ahora, en contexto a lo que estamos hablando acerca del compañerismo. ¿Y cuántos sabemos que el compañerismo comienza en casa? De hecho, eso es lo que estuvimos leyendo algunos versículos anteriores, cuando el apóstol Pablo empieza a tocar la aplicación de toda doctrina acerca de Cristo, su divinidad, su persona, 100% hombre, pero 100% divino. Él es el Dios encarnado. Él nos enseñó, el apóstol Pablo, cómo viene a defender el evangelio. Pero después el apóstol Pablo da un giro de 160 grados, para hablarnos ahora de aplicar ese conocimiento, que los que verdaderamente tienen la doctrina y la están arraigando en su corazón para que crezca, entonces dan fruto. Algo que decía el apóstol Pablo en los Colosenses, en el capítulo 3, mi hermano, es la diferencia de la antigua vida y la nueva vida. Y Pablo decía: a la antigua vida hagan morir todo lo terrenal, fornicación, también incluye adulterio, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Pues porque cosas como esta, las cuales la ira de Dios viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos de desobediencia, es decir, los que se enfrentarán en el juicio del gran trono blanco. No así nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los que nos hemos revestido de una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a la imagen, dice el capítulo 3, verso 10 de Colosenses, la cual conforme a la imagen del que creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Verso 12: ahora estamos vestidos como, hermano, como escogidos del Dios santo, amado, entrañable, ¿en qué? Misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y mira lo que dice el verso 13: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí dice así? Así es que los primeros que deben de ver nuestras buenas obras es mi esposa. Y la esposa debe demostrarlo al esposo. ¿Quién más? Los hijos. Porque si sigues leyendo, en el verso 18, el apóstol Pablo habla acerca de los deberes sociales de la nueva vida. Las casadas, los maridos, los hijos, los padres, los siervos, los amos. Y nos está hablando, mis hermanos, de la importancia de nuestras obras, que daremos cuentas a Dios. Y con lo que el Señor me daba y con lo que escuchaba del pastor Chuy, yo decía: santo Dios, ayúdanos. ¿Para qué? Para presentarnos como buenos imitadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Como dice Efesios 5:1, como hijos amados. Así es que los primeros que deben ser nuestros compañeros de milicia es nuestro esposo, la esposa, los hijos, donde tú trabajas, y no se diga donde tú te congregas, los hermanos. Así es que Pablo, mis hermanos, en las enseñanzas pasadas nos venía hablando de la conducta, repito, del esposo, la esposa, los hijos, trabajadores, jefes.
quienes por sus vidas nuevas en Cristo tienen la responsabilidad de representar bien a su Señor y su Salvador en toda su manera de caminar mientras Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en estos pasajes que acabamos de leer, en el capítulo 4, del verso 7 al 18, estos pasajes de Pablo, hermano, proporcionan un ejemplo claro de cómo cultivar la vida cristiana en Cristo, cómo cultivar un buen matrimonio, una buena familia con los hijos, buenos trabajadores, buenos jefes. Pero ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo nos habla de cómo cultivar una buena amistad. Qué importante es que tú y yo sepamos ser amigos. Diga conmigo, no hay amigos. No existen los amigos. Pero ¿qué crees? No existen los amigos, pero sí existe el que quiere ser un buen amigo. Pablo, hermano, en estas últimas palabras de despedida a los colosenses, destaca que los nuevos creyentes deben ser buenos compañeros de milicia. Y esto incluye buenas esposas, es decir, esposas que hacen amigas a otras esposas, que son buenas amigas, saben hacer amigas. ¿Cuántas dicen amén, amigas? Por eso tenemos una reunión cada 15 días. ¿Cómo se llama? Entre amigas. Quiere decir que se reúnen no solo para escuchar el mensaje de Dios, sino también para ponerlo por obra. Es cierto que dentro de una amistad no te llevarás muy bien con todos y estarás en toda una bolita. No, a ver, vamos a reunirnos todas. No se puede. A ver, esos que están allá en la esquina, no hagan ¿cómo se dice? No hagan división, no hagan su club. No, es cierto que nos vamos a llevar con unos hermanos mejor que con otros, ¿sí o no? Es cierto, hermano. Vamos a hacer clic con unos hermanos y con otros. Pero eso no significa que nos lleve a murmurar, a hacer divisiones, críticas destructivas, que en lugar de edificar tu vida, van a desplomar tu vida espiritual. Porque realmente, hermanos, somos lo que vivimos en casa. Si en casa hay divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, lo vamos a reflejar también en la congregación. Pero si nos esforzamos, si estamos procurando que nuestros hogares sea un hogar unido, que estamos esforzándonos en el Señor para que tanto la esposa, el esposo, los hijos, ellos aprendan a ser buenos amigos. Papá, es que este hermanito nomás no me cae. Hey, tú sé buen amigo. Aunque me traicionen, no te preocupes. A ver, ¿tú qué quieres ser? ¿De los traicionados o traicioneros? ¿Cuántos saben que traicionaron a nuestro Señor Jesús? Pero Él nunca traicionó a nadie. Y Jesús dijo, Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, mis hermanos, esta despedida a los colosenses pues nos destaca que nuestra nueva vida en Cristo debe de ser o debemos ser buenos compañeros de milicia. ¿Cuántos dicen amén? Esposas, amén. Esposos, hijos, nada más bien poquitos hijos, nada, que también. Trabajadores, ¿cuántos de aquí trabajan? Tienes que ser un excelente amigo. ¿Cuántos jefes hay aquí? Bueno, que tengan, a lo mejor están al frente. Debes de ser un buen ejemplo de amistad. Aunque no haya amenes. Ya desde ahí pegó, ¿verdad? Ya me imagino, ya. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos dar un buen testimonio ¿de qué? De nuestra confraternidad cristiana. Amados, fíjense que puedes encontrar muchas iglesias que dicen confraternidad cristiana, pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Entonces, yo me acuerdo que un día estaba pensando poner aquí enfrente el logotipo Casa Oración Tecámac.
Y una de las enseñanzas que compartía uno de nuestros pastores que recibimos los lunes, él decía, ¿saben la responsabilidad, uno, de ser hijos de Dios, pero también representar casa de oración? Y no porque nosotros somos los verdaderos, no, hermano, eso es secta. No. ¿Queremos ser un movimiento? No, hermano, solamente existe el movimiento naranja. No, nosotros no queremos ningún movimiento. Queremos ser buenos hijos de Dios, que cumplen firmemente, perfectamente y completamente, es decir, maduramente, todo lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes darle una ofrenda de palmas a Dios por su palabra? Amén. Entonces, mis hermanos, Dios desea de nosotros que seamos buenos compañeros cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Los compañeros cristianos son aquellos que comparten la fe en Jesucristo y se apoyan mutuamente en su caminar espiritual. Si alguien piensa que ser parte del cuerpo de Cristo o de la iglesia local es un asunto solitario, no es así. No, mis hermanos, nosotros no podemos ser solitarios, porque la palabra del Señor nos habla en 1 Corintios 12, hace una metáfora hablando del cuerpo humano para darnos un ejemplo de la importancia de estar juntos. Como el cuerpo humano, cada uno es diferente. Las manos son diferentes a los pies a la cabeza a los hombros a la cadera, pero todos son importantes. Cumplimos una función, ¿cuál? La unidad. Y la unidad es favorecida y bendecida cuando hay compañerismo. Y ese compañerismo, hermano, y estamos hablando de nuestro caminar espiritual. Un compañero cristiano, hermano, es aquel que se preocupa y ocupa por otros. Repito, un compañero cristiano es aquel que se preocupa y ocupa por otros. La preocupación por los demás, hermano, es una manifestación del amor de Dios, de la compasión de Dios en tu vida, y ahora se está caracterizando como al darlo a otros y compartirlo con otros. Un compañero cristiano es aquel que consuela, conforta y, si es necesario, confronta. ¿Qué? Los problemas. Tú estás para ayudar, para consolar, para confortar en medio de los problemas y las dificultades, pero a veces no hay una persona que atraviesa situaciones difíciles, no siempre son por asuntos de tribulación, por asuntos de que Dios esté probando su corazón o tratando su corazón, sino son asuntos de pecado. De manera que un compañero verdadero cristiano consuela, conforta y ¿qué más dijimos? Y confronta si es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Los problemas y las dificultades de la vida, mis hermanos, pueden ser un desafío para los creyentes, pero tener compañeros cristianos que se preocupan por ti, por otros, entonces son de gran consuelo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no te sientes bendecido saber que en esta iglesia muchos oramos por ustedes y muchos de ustedes oran por nosotros? Cuando yo me he sentido atribulado y que a veces siento ganas de decir, Señor, pues quiero ser presidente, ya no quiero ser pastor. Entonces, es que muchos hoy día quieren ser presidentes y diputados. No, hermano, pero me acuerdo de algo, que hay una familia que nos ama y que oran por nosotros. Así es que, mis hermanos, el desafío de nuestra firmeza, perfección y completitud en Cristo debe verse en dos maneras. Número uno, ¿cómo debe de verse nuestra firmeza, perfección y completitud en Cristo? Bueno, de dos maneras. Número uno, amando a Dios por sobre todas las cosas. Y número dos, amando a mi hermano. Al meditar, fíjate en este tema de firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, me trajo a la mente y recordé a Miqueas capítulo 6 verso 8. Mira, ve rápidamente a Miqueas capítulo 6 verso 8, donde el Señor dijo lo siguiente. Dijo:
hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, ¿qué dice, hermano? Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ya viste? Miqueas capítulo 6. ¿Qué dice en tu Biblia en el encabezado, en Miqueas 6:8? ¿Qué dice en el encabezado, hermano? Lo que pide Dios. ¿De quién? De su pueblo, de nosotros, de cada uno de nosotros. Lo que hace el profeta Miqueas, mis hermanos, es un llamado a vivir una vida que agrada a Dios. Y el primer punto que dice, o principio que dice Miqueas, es hacer justicia. Es decir, Dios pide que hagamos justicia. ¿Cómo? Bueno, tratando a los demás de manera justa y equitativa. Tú debes de ser un creyente que tratas a los demás de manera justa y equitativa. Amén. Justa es porque no te aprovechas de nada ni de nadie. No te aprovechas de su condición. No te aprovechas de su estado. No te aprovechas nada de Él. Tienes una vida justa con Él. Cuando lo apoyas de corazón. Y todo lo que tú haces, lo haces de manera justa. Y cuando lo das, escucha bien, nunca intentarás decir, ¿te acuerdas que yo un día te apoyé? Pues ahora regrésame el apoyo. Quiero decir, no que le regreses lo que te apoyó, sino como, así como te ayudé, ahora tú ayúdame. No, un verdadero amigo hace justicia. ¿Te apoya esa persona que apoyaste o no? Tú no cambias. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? El segundo principio que dice Miqueas es amar misericordia. Es decir, Dios también pide que amemos la misericordia, que seamos compasivos y misericordiosos con los demás. ¿Cómo debemos ser? Compasivos y misericordiosos con los demás. Pero siempre ten en mente esto. ¿Dónde comienza todo el ministerio en Cristo? En casa. Porque tú y yo podemos ser buenos cristianos fuera y con otros, pero pésimos en nuestra casa, o pésimas en nuestra casa. Y nos puede fallar y pasar a todos, o no, hermanos. O nada más yo. Es que se me olvida que nada más los pastores son los únicos que fallamos. No, hermano, todos estamos en riesgo. Pero ¿dónde debe de comenzar la justicia y la misericordia? En casa. Y por último, el último principio que dice Miqueas es y humillarte ante tu Dios. Es decir, que Dios pide de nosotros que nos humillemos ante Él, hermano. ¿Cómo? Reconoce su soberanía y sométete a su voluntad. Entonces, si vamos a reconocer, si vamos a humillarnos ante Dios en esta noche, vamos a reconocer lo que Dios nos va a dar. Amén. ¿Por qué? Porque hablando de amar a Dios y a nuestro prójimo, fue algo que también Jesús dijo aquí en la tierra cuando Él vino hace aproximadamente 2000 años. Marcos capítulo 12, del verso 28, Jesús dijo, le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así es que estas palabras de Jesús tienen mucho peso de bendición. Diga conmigo, bendición. Estas palabras, repito, hermanos, son de mucho peso de bendición, porque promete recompensar, hermano, a sus hijos, aquellos que cumplan con firmeza todo lo que Dios pide. Y ahora lo que Dios pide es que seamos buenos compañeros de milicia. ¿Dónde? Primeramente, en casa. Que nuestra esposa pueda decir, mi esposo es mi compañero, es mi amigo. Que la esposa pueda decir,
Que el esposo diga: mi esposa, mi esposo es mi compañero. Y que los hijos puedan decir: mis mejores amigos, ¿quiénes son? Mis padres. Y que nosotros podamos decir: mis mejores compañeros de milicia también son nuestros hijos. Entonces podemos ver que todos tenemos el desafío, porque a lo mejor alguien va a decir: no, mis papás no son amigos, o al revés. O la esposa: no, mi esposo no es buen amigo. Pero entonces el Señor te dirá: ¿y tú? ¿Eres buena amiga? Porque tú vas a dar cuentas, ¿sí o no? Todos daremos cuentas a Dios. Ahora, en 1 Corintios 15:58, el apóstol Pablo nos dice, mis hermanos, que todo lo que hagamos en la obra del Señor, ¿qué crees? No es en vano. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué más, hermano? Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuánto debemos crecer? Siempre. El apóstol Pablo, hermano, viene hablando bien importante acerca del matrimonio, acerca del trabajo, acerca de la paternidad. Pero ahora toca un tema que es bíblico. ¿Cuál? Una doctrina importante: la amistad, el compañerismo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice 1 Corintios 15:58, no es en vano. Así es que en 1 Colosenses capítulo 4, regresando, mis hermanos, hay una idea central del apóstol Pablo, claro, inspirado por Dios. ¿Cuál es? La amistad cristiana debe ser cuidadosamente cultivada. ¿Para qué? Pues para que produzca frutos. ¿Cuántos saben que esta iglesia debe de cultivar un fruto llamado amistad? Para que gente allá afuera que no conoce el evangelio y que lo va a conocer por ti, cuando llega aquí digan: oye, qué hermoso se siente la iglesia, que haya amistad. ¿Cuántos saben que ya recibimos a una hija nueva en esta casa Oración Tecámac? Levanta tu mano, Noemí. Damos una ofrenda de palmas a Dios por la vida de Noemí. Gracias a Dios. Usted dirá: pues ¿qué, presidente? No, es una hermana en Cristo. Pero Dios las trajo de voz de Dios para acá porque se casó con nuestro hermano Bruno. Y bueno, pues ahora tenemos la responsabilidad incluso de los nuevos creyentes. Levante su mano, ¿quién es nuevo en el evangelio? Que tiene menos de un año. Mi hermano Miguel, menos de un año. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos de la amistad cristiana que se cultive en esta congregación. ¿Cuántos aceptan el desafío? Bueno, vamos a ver rápidamente, mis hermanos, 3 principios de lo que Dios quiere del compañerismo cristiano con firmeza, perfección y madurez. Vamos a leer del verso 7 al verso 9, porque aquí está el primer principio que Pablo nos va a hablar acerca de la amistad. Dice así: todo lo que a mí refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. El primer principio que el apóstol Pablo nos habla acerca del compañerismo en una congregación, en una iglesia que fue comprada a precio de sangre, donde hay discípulos de Cristo, es que la amistad cristiana debe de ser debe de ser cuidadosamente cultivada. Repito, hermano, la amistad cristiana, debe ser cuidadosamente ¿qué? Cultivada, trabajada. El apóstol Pablo habla de estos hombres que tal vez no tuvieron mucho nombramiento en todas las cartas de algunas de sus acciones. Aquí vemos a Tíquico, aquí vemos a Onésimo,
Aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, siempre ponía sumo cuidado en expresar sus agradecimientos hacia aquellos que habían contribuido de una manera el crecimiento del evangelio. Y uno de ellos pues es Tíquico, a quien ¿cómo se refiere a él? Amado hermano. Hermano, y aquí tenemos una enseñanza importante. La manera en que amamos es un desafío. Ciertamente, hermano, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, Él enseñó que en los últimos tiempos se enfriaría ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Y aquí hace referencia, hermano, no a la gente de afuera, sino a los de adentro, a los cristianos, a los que nos congregamos, a los que asistimos normalmente a la congregación. Hay quienes tienen un pensamiento un poquito lastimado, averiado, afectado por sucesos en congregaciones anteriores. Nosotros entendemos que por causa de una mala enseñanza, por causa de disciplina y de muchas instrucciones en la palabra de Dios, un cristiano puede salir de una congregación. Y muchos hermanos que han salido, no podemos dar un número de quién salió bien o quién salió por obrar mal. Lo que sí sabemos, que un cristiano en la congregación donde hoy ya Dios te ha puesto, te da la responsabilidad de dar buenos frutos. Tú debes de ser un cristiano que cultives una vida de amistad, es decir, un amor sincero. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Justicia, misericordia. Son atributos de la persona de Dios que tienen que ver con su carácter. Teológicamente hablando, mis hermanos, se enseña que esos atributos de Dios son comunicables, es decir, que los podemos y debemos practicar. Si algo debe de verse en tu vida es la misericordia, es la gracia. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, vaya conmigo a Efesios sin perder Colosenses, dijo en el capítulo 5 verso 1: sed pues imitadores. Y es la palabra griega, si no mal recuerdo, meretes, algo así, que habla acerca de una imitación, de reflejar, mis hermanos. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios, como hermano, como olor fragante. ¿Cómo debemos ser los cristianos en nuestro compañerismo, en nuestro amor con nuestro hermano? Con un olor fragante ante Dios. Tú y yo debemos oler en nuestro compañerismo, ¿sabes cómo? Bien rico. Es más, como que pareciera que llevas de esos aromatizantes. ¿Sí has visto que le pones, tú le puedes poner ahí cada cuánto tiempo quieres? 18 minutos, algo así, 25 y 35. Y cada ratito, ¿qué hace? Y se escucha, y luego empieza el aroma. Entonces, nuestro amor con nuestro hermano delante de Dios, ¿sabes cómo tiene que oler? Con un olor sincero. Debes ser sincero en tu amor con tu hermano. ¿Y cómo es el amor sincero con el hermano? Siempre perdonas, nada tomas personal. Siempre perdonas, nada tomas personal. El apóstol Pablo lo decía en Colosenses capítulo capítulo 3, que nos revistamos del nuevo hombre, ¿recuerdas? Como hijos escogidos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, soportándonos. ¿Y qué más? Y perdonándonos unos a otros. Pero mira el verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y hablar del amor, pues sí, es bien fácil, pero es bien difícil. El desafío es difícil. Pero ¿qué crees? Dígale al que está a su lado, no es imposible. Pastor, pero es que si usted me dice tenemos que imitar a Cristo, bueno, no lo digo yo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, por favor. Y dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2 verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo conforme ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir? Que Él vino y tuvo las mismas emociones y sentimientos que nosotros. Sí, pero Él es el Hijo de Dios. ¿Y eso? Dice que tomó forma de siervo. ¿Sabe por qué Dios exaltó su nombre? Donde dice, verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Y normalmente yo recordaba a un predicador, al pastor, uno de los pastores de Casa Oración, cómo compartía el texto. Y decía el pastor que muchos tomamos este texto donde toda lengua confesará y todo el mundo empieza amén, amén. Pero espérame, ¿sabes por qué el Señor dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor? Porque nos da el ejemplo de que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de su reino y fue humilde entre nosotros. Entonces cambia el sentido, porque el reto que el Señor nos da es que dice: ustedes pueden ¿qué? También aprender a humillarse, a amarse como hermanos. Por eso es que después dice Pablo en Colosenses: fiel ministro, fiel siervo de Dios. Y aquí hay una responsabilidad que aluden luego a nosotros los líderes, como pastores, como diáconos, pero como líderes de áreas. Y eso no implica a los servidores. Somos los principales en que debemos manifestar esta congregación amor sincero, que sabemos perdonar y no tomar nada personalmente. Hermanos, muchas veces en mis errores como pastor, humanamente hablando, voy a cometer errores de disciplina con algunos, tal vez. Pero aún en ese error, ¿qué creen que dijo el Señor en Romanos capítulo 8, verso 28? Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos formados a su imagen. Y un ejemplo claro de ser un amado hermano, es decir, que mostró un amor sincero, fiel y verdadero. ¿Quién cree que fue en el Antiguo Testamento? José. ¿Cuántos recuerdan a José? A José, que fue vendido por sus hermanos. ¿Sí o no? No fue conocido por ser el soñador. Fue conocido, ¿sabes por qué? Porque dice Génesis 39, porque Jehová estaba con él. El asunto no se trata de José, sus padecimientos, no. El asunto es cómo Dios, que aun siendo un Dios justo, siempre estuvo su gracia con él. Pudo haber hecho y tratado con sus hermanos, pudo haberlos detenido, ¿sí o no? Pregunto, ¿no detuvo a Faraón cuando quisieron irse contra Moisés y con todo el pueblo? ¿Sí o no, hermano? ¿No pudo haber defendido Dios a José para que cumpliera su propósito? Sí, pero ¿por qué no lo hizo? Porque quería ver si era un fiel ministro y con un amor sincero. El verdadero amor que se forma en un cristiano es aquel que resiste en Cristo, no en tus fuerzas.
El amor que resiste en sus fuerzas es aquel que dice: ya no más, ya no me voy a dejar de este hermanito o de esta hermanita, le voy a poner un fin. Bueno, ese es amor humano. ¿Por qué? Porque es el que guarda, guarda, guarda hasta que lo saca. Y dice: ya, hermano, ya me cansé. ¿De qué? Ya te aguanté mucho. No. El verdadero amor sincero es aquel que no guarda rencor. Aquel que dice: sé que si un mal me hiciste, Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque me trajo hasta aquí. ¿Recuerdas qué hizo José? Cuando reconoció a sus hermanos y ellos lo reconocieron, ¿saben qué hicieron los hermanos de José? Dice que tuvieron miedo. ¿Por qué? Dijo: nos va a desgreñar. No, yo creo que nos va a rapar, porque estaba pelón José. No se sabe. Tal vez sí. Léalo ahí en el libro de teología. Pero escucha bien. Dice que cuando se acercó a sus hermanos y él lloró, ellos con miedo les dijo: tranquilos, tengan paz. Ustedes no me trajeron aquí. Fue Dios para cumplir sus propósitos. Entonces, mis hermanos, eso es ser un amado hermano y un fiel ministro y consiervo. Después habla de Onésimo. ¿Cuántos recuerdan a Onésimo? ¿Alguien recuerda un poquito quién fue Onésimo? Él fue un colaborador ¿de quién? Del apóstol Pablo. Pero ¿sabes quién era él antes? ¿Cuántos han leído el libro de Filemón? Está bien cortito, pero un libro bien bonito. Ahí se habla de Onésimo. Si no, corríjanme. Lo encarcelaron donde estaba Pablo. ¿Saben por qué? Porque le había robado a Filemón. Y después, en la cárcel, el apóstol Pablo le predica el evangelio. Pero no solo le predicó, le dio el testimonio de ¿qué? De ser un fiel compañero. ¿Sabe cuál es la primera cualidad de un fiel compañero? Habla el evangelio. ¿Cuántos son compañeros de Cristo? ¿No te avergüenzas de Él? ¿Estás predicando de Él? ¿Se acuerdan que yo dije: deben de traer un compañero? Bueno, deben de traer una persona que le hayas predicado. Fue el día que dio mi esposa el evangelio. Bueno, le tocó predicar, perdón. ¿Quién trajo? Uno por uno, no sé. Hermano, una de las cualidades de un fiel compañero es aquel que predica el evangelio. Predica el evangelio. No solamente hables de tu iglesia o de tus cualidades, de tus bendiciones. Predica el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Onésimo, dice el apóstol Pablo, después de que le manda esa carta a Filemón, le dice: Filemón, mira, es cierto que él te robó y por eso está encarcelado, pero recíbelo. Le estaba dando algo importante a Filemón: que sea un fiel compañero. Porque si tú estás en el Señor, lo que Él te deba, apúntamelo a mi lista, le dice así. Léanlo, Filemón, ya ustedes lo leerán con tiempo. Después habla de Aristarco. Dice que es un compañero, pero sobre todo el asunto, hermano, es que habla de consuelo. No una hermana que se llame Consuelo, no. Consolar. Fíjate qué importante es el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, yo soy un hombre que sigo teniendo errores, ¿sí o no? Sigo fallando. Porque alguien a lo mejor dirá: ay, puede ser tal vez mi esposa, mis hijas o ustedes. Ay, el pastor hablando de amor. Mira, el hecho de que sigamos siendo pecadores, eso no quiere decir, y fallamos, no quiere decir que no puedas subir a este púlpito y predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el punto, mis hermanos, es que todos daremos cuentas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo no te estoy predicando. Es más, yo no creo nunca atreverme a decir: imitadme a mí porque soy imitador de Cristo. ¿Sabe quién dijo eso? Fue Pablo. Porque en todos los asuntos de doctrina esencial como doctrina no esencial, el apóstol Pablo fue un hombre
de testimonio. Él fue un hombre firme, perfecto. Pero pregunto, hermano, ¿la gloria era para Pablo? De ninguna manera. Pablo era de carne y hueso, ¿sí o no? Hablamos de él porque son hombres que, aun siendo hombres, humanamente hablando, de carne y hueso, cuando dejamos que Dios obre en nuestras vidas, ¿qué cree, hermano? Podemos ser fieles ministros, hermanos amados, consiervos, ¿sí o no, hermanos? Que aprendemos a amar. ¿Cómo? Perdonando. ¿Cuántos han aprendido a perdonar? Bueno, rápidamente, ¿sabes cómo evalúas cuando verdaderamente has aprendido a amar? ¿Cuánto tiempo te tardas en pedir perdón cuando te ofenden o cuando ofendes? ¿Cuánto te tardas? ¿15 minutos? ¿Una hora? ¿3 meses? ¿Un año? ¿15 años? ¿Sabes que hay gente que todavía sigue con... Es que yo me acuerdo que en 1932, es que no puedo sacar. Y alguien puede decir, no, yo la verdad, yo ya ni eso, ya ni me acuerdo. Pero ¿sabes qué siempre qué es lo que habla más? No es la boca, sino los hechos. Cuando tal vez no saludas a alguien, cuando a lo mejor no te acercas a alguien. Es que no me busca, tú búscalo. Es que no me habla, tú háblale. Es que no me dice nada, ve y tú y dile las cosas. Es que no busca amistad, tú ve y haz amigo. ¿Amén o no amén? ¿Sabes qué estás haciendo con eso? Estás ayudando en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo después habla de Marco, sobrino de Bernabé, y dice que él también fue un ayudador en el reino de Dios. Y después habla de Jesús, el justo. Dice que él ayudó también en el reino de Dios. En primer lugar, entonces, mis hermanos, hablando de tener el amor de Dios para ser buenos compañeros, ese hombre que perdona y pide perdón es aquel, hermano, que está consciente de ser un canal de bendición. Hermano, debes de estar consciente que tú debes ser un canal de bendición. ¿Qué significa? Debes siempre estar con una vida en discernimiento. ¿Para qué? Para consolar cuando debes consolar, para ayudar cuando debes ayudar, para animar cuando debes animar. Pero escucha bien, pero también a corregir cuando debes corregir. ¿Qué? Bueno, primero veamos. Vaya conmigo a Santiago, por favor, rápidamente. Capítulo 1. Y dice Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿qué dice, hermano? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué significa diversas pruebas? De todo tipo. Pueden ser económicas, de salud, espirituales, físicas. Hermano, qué importante es tener la sabiduría de Dios. ¿Sabes para qué? Porque un verdadero compañero, alguien que en realidad busca el compañerismo cristiano, es aquel que tiene comunión con Dios. ¿Por qué? Porque debe ser un cristiano con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia espiritual. Para que sepas cuando un hermano está atravesando un momento difícil por causa de tribulación, por causa de prueba o por causa de pecado. Para que tú sepas obrar de la manera que a Dios le agrada. Porque a veces puedes estar ayudando a alguien a quien no quiere nada con el evangelio. Y tú puedes estar ayudando a una persona que tal vez, fíjate, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto? Miren, voy a poner este ejemplo, pero con mucho respeto, no quiero que se tome a mal. Pero ¿cuántos han visto perritos en la calle? ¿No lo han visto? Pues contesten, diría el pastor Chuy, conteste. No voy a decir. Y te ve el perrito y ni te hace caso.
pero nada más le avientas un pancito. ¿Y qué hace? Te mueve la colita así, no, y ahí te empieza a seguir. Pero ya después de que como ya vio que no hay nada, ¿qué más sigue? Se va. Entonces tú debes de tener discernimiento cuando hay gente que te pueda seguir, si en verdad te está siguiendo porque le estés predicando el evangelio, o porque algo, o nada más porque se siente bendecido contigo. Tú debes de saber ser una buena bendición. ¿Por qué estamos y hacemos lo que hacemos? En este caso, mis hermanos, estoy llevando este punto en el asunto congregacional, porque lo que está hablando Pablo es congregacional. Aunque al inicio toqué unos puntos acerca del matrimonio, el primer ministerio comienza en el matrimonio, pero en el asunto que el apóstol Pablo está hablando de la importancia de ese compañerismo congregacional. Nosotros como pastores, como líderes, debemos enseñar a la congregación respecto a la necesidad de crecer espiritualmente. Y ese es el punto. Un verdadero compañero es que lo principal que debes estar ocupado es en el crecimiento espiritual de tu compañero. Eso es lo primero. Lo primero que debe de preocuparte. Voy a tocar ahora el punto, voy a regresar. La esposa, ¿qué es? Su vida espiritual. El esposo, su vida espiritual. Tus hijos, su vida espiritual. Hablando congregacionalmente, ¿qué debe de importarte de tu hermano? Su crecimiento, la necesidad de su crecimiento espiritual. Número 2, mantener una comunión íntima con Cristo. Eso es lo que debe de preocuparte. ¿Qué le está creciendo? ¿Qué le está manteniendo una comunión íntima con Cristo? No se trata de que todos los días le estés hablando. No está mal que hables, pero oye, espérate. Debes de saber también cuando Dios te dice: hey, déjalo solo, estoy tratando con él. Pero a veces, ahí estás. A veces queremos ser más buenos que Dios y nos sentimos más buenos que Dios. No, hermano, debemos ser sabios. Y es lo que dice Santiago: alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué importante es entonces, mis hermanos, que sepamos ser buenos compañeros para ayudar a nuestros hermanos en su crecimiento espiritual. El apóstol Pablo habla de estos hombres en el sentido de que estaban ocupados en el crecimiento espiritual. La iglesia donde surge en Hechos capítulo 2, dice que la iglesia crecía en milagros, en poder, pero algo estaban creciendo. ¿En qué crecían? ¿En qué perseveraban principalmente? En la oración. ¿Y en qué más? Y en la palabra de Dios. Ese es el orden, hermano. Ya después, cuando más dice, y se reunían, comían, compartían el pan, ¿y qué más? Y vendían sus propiedades. Espérame, antes de estar viendo las necesidades del hermano económicamente hablando, escucha bien, ¿cuántos saben que Dios lo puede hacer? Que Él te da y te hace un canal de bendición. Mi tema no lo voy a acabar hoy, hacer en dos. Hoy el que Dios ve, y el que primero Dios el que venga. Lo principal, hermano, que la iglesia crecía es que había la necesidad de su crecimiento espiritual, la perseverancia en la palabra de Dios. Así es que, ¿cuántos quieren ser buenos compañeros? Pues debemos cultivar ¿qué? ¿Qué dijimos el primer principio? ¿Cultiva qué? Dice que la amistad cristiana debe ser cuidadosamente cultivada. ¿Cómo? Pues lo primero que debes de ver en tu hermano, en su compañerismo, ¿sabes cuál es? Su necesidad de crecer espiritualmente, que tenga comunión con Dios. Hermano, tú no vas a ayudarle al hermano
resolviéndole sus problemas económicos, principalmente. Principalmente es espiritual. Porque tú puedes ayudar a muchos económicamente, pero ¿qué crees? No quieren crecer espiritualmente. Vienen cuando quieren, oran cuando pueden, leen la Biblia, dice Pedro, pues a veces sí, a veces no. Ay, pastor, ¿y usted cómo dice eso? Por eso te estoy diciendo que debes de orar y que tengas discernimiento, porque es irresponsabilidad tuya. A veces, hermanos, nos han visto a los pastores, o bueno, hablo de mí o de nosotros, que cuando no apoyamos, uy, qué malo es el pastor, mira, no está apoyando. No, nosotros apoyamos cuando Dios nos dice. Ahora, no dudo, hermano, que a lo mejor no hemos ayudado cuando debimos haberlo hecho, y ya Dios nos habla, oye, y lo hacemos. Pero pedimos sabiduría a Dios, porque ese es el principio que el apóstol Pablo da. Mira rápidamente para ya terminar en este primer principio que hoy solamente veremos. Y dice, verso 9: por lo cual también desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí dice así, hermano? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿quieres ver que en realidad ese hermano está creciendo? Ve sus frutos, ve su vida. Tú debes de ver, y una vez, escucha, que ya viste que está creciendo, ya creció, así como a los hijos. ¿Qué hacemos con los hijos, no? Están chiquitos, los cuidamos, los atendemos, se les da su carrera y después ellos a volar. Exactamente, como dijo el profeta José, vete a volar a otro lado. Eso lo quitas. Ellos ya crecen. Así también con los hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor te va a decir, ya hiciste lo que tenías que hacer aquí, ahora otro más, apoya a alguien más. ¿Me explico, hermano? Entonces debes de saber y debemos ser sabios, porque el creyente debe ser instruido tocante a la verdad de que la vida cristiana depende de la fe constante en la persona de Cristo, no en tu ayuda constante a Él. Pero vamos a ayudar, hermano, no estoy diciendo que no. Vamos a ayudar, pero hay que ser buenos compañeros con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? El creyente entonces sabe que la vida cristiana se nutre de la ¿qué, hermano? De la dinámica de la fe, decía un predicador. Porque sólo así se puede crecer y profundizar en la relación personal con Dios. Entonces, ¿sabes qué estás haciendo con este hermano? Le estás ayudando para que él aprenda ¿qué? A dar con otros lo que él recibió. Dar de gracia lo que de gracia recibió. ¿Cuántos dicen amén? Pero también lo observarás, porque a lo mejor ves que le has bendecido, le has ayudado. ¿Y qué crees? Él no ayuda. Él no hace nada por nadie. No, pues es que lloren a mi casa, que lloren a la suya, que lloren a la suya. Y tú dices, eso yo no te enseñé. Si no eres tú no es discípulo tuyo, es discípulo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que el apóstol Pablo en Colosenses está advirtiendo acerca de la sutileza y de quienes, de los falsos maestros. Eso aplica también otro principio, ¿cuál? Tú debes de distinguir y no debes de aceptar un falso maestro como compañero. Aguas, porque hay falsos maestros que no deben de ser tus compañeros. Ahora, ¿pueden haber falsos hermanos? Sí. No, pues sí, se oye feo, pero los hay. Oramos por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Para que se conviertan y sean verdaderos hermanos. Así es que, mis hermanos, quiero concluir este principio. La iglesia de hoy, hermano, debe aprender a prevenir, ¿verdad?, a los cristianos de hoy que, pues, el peligro de las filosofías en relación a la amistad.
Porque ser amigo de mi hermano no significa que haga y deshaga con su vida o en la iglesia. Un verdadero hermano en Cristo es aquel que le dice: mi hermano, aguas con el humanismo secular, aguas con el existencialismo, con el racionalismo ateo y con el materialismo y con las teorías evolucionistas. Debes de observar todos esos tipos de pensamiento. Habrá alguien que dice: oye, no te metes con mi vida. O sea, si eres mi amigo, pero nada más hasta aquí. Oye, sí, soy tu amigo, pero esto que estás haciendo no es correcto. Corrige tu vida, ordénala, porque de lo contrario, ¿qué me vas a hacer? No, yo nada. Pero el Señor va a tratar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuánto entendemos que este primer principio, hermano, de ser un canal de bendición, tiene que ser, pero en el orden de Dios, en firmeza, en perfección, en la completitud en Cristo, para hacer todo lo que Dios quiere? ¿Cuántos dicen amén? Incline su rostro. Señor, te damos gracias primeramente por